Hoy, eventos de astronomía para el año 2013. Invitado, Víctor Hugo Becerra, investigador en astronomía. ¿Qué pasó el 21 de diciembre de 2012? Ese día que muchos pensaron era el fin del mundo. ¿Cuándo se volverá a hablar de otro fin del mundo? ¿Qué eventos astronómicos le esperan al planeta Tierra en este nuevo año 2013? Para despejar muchas de las dudas que nos siguen generando la creación mágica del universo, hoy en el Ágora, Víctor Hugo Becerra, abogado de profesión y astrónomo por vocación, atenderá a estas y muchas más inquietudes. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora, eventos en la astronomía para el año 2013. Muy buenas noches, Víctor Hugo, y bienvenido a nuestro programa. Doctora Ángela, un placer estar aquí con usted. Bueno, los astrólogos se han inventado el cuento que el mundo se va a acabar en el año 2012. ¿Usted qué opina al respecto? Pues, doctora Ángela, yo en mis años de vida ya he asistido como unas 5 acabadas del mundo. Las más recientes fueron el 18 de agosto de 1999, la del 5 de marzo del año 2000, la última que fue el 26 de octubre del año 2011 y la que acaba de pasar del 21 de diciembre. Esas son las que he asistido y me imagino que de aquí a que yo me muera habrá unas 3 o 4 más. ¿Y qué base en la técnica tienen estas predicciones de los astrólogos? La verdad es que se juega con un miedo que es propio de nuestra especie. Yo en el grupo siempre hemos pensado que si tuviéramos enemigos naturales seguramente nuestra visión del mundo sería distinta. Esto no tiene ninguna base científica. Las posibilidades de que el mundo se destruya por accidentes tales como el choque de un asteroide, como el de una llamarada solar o una eyección de masa coronal, o que se destruya por la explosión de una supernova, es un peligro que siempre ha estado en los 4.600 millones de años del planeta, pero que realmente el registro muestra que son eventos que, o si bien tienen ocurrencia, la posibilidad de que existan son tan difíciles que realmente sería muy difícil poder decir esto. ¿Qué significa el solsticio de invierno del 2012? Cuando el Sol hace su recorrido, visto desde la Tierra hace un recorrido aparente. Dado esa inclinación, vamos a tener que el Sol en algunos momentos lo vamos a ver muy hacia el norte o lo vamos a ver muy hacia el sur. En el hemisferio norte, el día 21 de diciembre, se produce el famoso solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque el Sol está 23 grados inclinado hacia el sur y el día es mucho más corto. Contrariamente, en regiones como Chile o en Argentina, vamos a tener el solsticio, el solsticio de verano, el solsticio de primavera, porque allá el Sol va a estar muy inclinado. Entonces, en ese orden de ideas, es una situación de posición y vista desde la Tierra, pero no es que haya una situación extraña. El fenómeno se da por inclinación del planeta. Es simplemente lo que manejan los países que tienen estaciones, o sea, que hay un día que es el día más corto del año y un día que es el día más largo del año. Exactamente. El día 21 de junio, por ejemplo, tenemos un día de igualdad y por eso tiene tanta trascendencia en muchísimas culturas, pero vamos a tener un día muy largo y vamos a tener un día muy corto. Y esas son las situaciones que se dan en países que tienen estaciones, no ocurre así en el Ecuador. ¿Qué significa también otra preocupación que tiene la población, que es sobre la alineación de los planetas? Bueno, ese es un tema reiterativo. Yo recuerdo la alineación de 1979, eso me inspiró a estudiar astronomía en esa época. Después hubo una gran lucha el 18 de agosto de 1999 con la famosa gran cruz cósmica que los astrólogos decían que iba a terminar el planeta, y de una alineación planetaria que astrológicamente se daba el 5 de mayo del año 2000. Fechas estas que fueron dichas como finales del mundo. La verdad es que la alineación planetaria es un fenómeno que ocurre con alguna frecuencia, pero no induce ni se traduce en que en la Tierra existan desastres, terremotos, tormentas o cualquier situación similar, porque la misma ciencia ha demostrado que la Tierra tiene 12 movimientos. Uno de los movimientos
que puede tener la Tierra es debido a una actividad gravitatoria de Venus y Júpiter en ciertos momentos, pero que es tan ínfima que realmente para determinarla hay que hacer ciertos cálculos y no es tan importante como la gravedad que puede tener el Sol o la Luna. Finalmente, no podemos decir de que una alineación planetaria, en lo que se ha demostrado hasta ahora en la astronomía, conduzca o produzca a que se destruya o se acabe el planeta. Bueno, los mayas sí efectivamente eran astrónomos, que es decir, ¿cuál es la verdad sobre los conocimientos de los mayas? A ver, los mayas son una cultura que tenemos que entenderlo dentro de su contexto histórico. Se le ha atribuido el asunto del calendario. Pues bien, la demostración arqueológica que se está descubriendo en la actualidad demuestra que tanto ellos como los aztecas y otras culturas del Centroamérica realmente utilizaron calendarios que existían previos a su cultura. O sea que el calendario no es maya. Que es los trajeron de otras culturas asiáticas posiblemente, que nadie sabe de dónde vinieron. Exactamente, se calcula que son culturas más antiguas y hay que entender que los mayas tienen un sistema de calendario muy complejo. De hecho no tienen uno, tienen varios calendarios. Entonces, el complejo maya es que ellos interrelacionan sus tres calendarios y obviamente eso hace una cosmología supremamente grande de millones de años. Los mayas no hablaron de 5.125 años, ni hablaron de que el mundo se acababa, porque si usted mira, hay registros arqueológicos como los últimos descubiertos en el transcurso de este año, que hablan de fechas tan lejanas como el año 7000 o de fechas tan lejanas como los 14 o 140 millones de años que se pueden tener, porque algo tenemos que entender. La cultura maya tenía su propia cosmología que está basada en un mundo cíclico, repetitivo, que no tiene principio y no tiene fin. Distinta a nuestra cultura judío-cristiana, donde tenemos una vida efímera y en donde dependiendo de cómo nos haya ido tenemos un infierno o tenemos un cielo. Los mayas tenían ciclos de 52 años, por ejemplo, y ellos lo que entendían era que los sucesos eran cíclicos, eran repetitivos. La vida en sí misma era repetitiva. Luego yo no puedo hablar, cuando tengo un sistema cosmológico de vida continua, no puedo hablar de un principio y no puedo hablar de un fin. Y ahí llegamos al origen. ¿Dónde está el origen del cuento? Sencillamente que los mayas desaparecen en el año 900 después de Cristo. Se van, abandonan sus ciudades, no se sabe qué pasó. Dejan sus registros. En el 1500 llegan los españoles y llegan con su catecismo judeocristiano. Y cuando intentan a los aztecas y a las demás poblaciones que habían quedado en Centroamérica de enseñar las enseñanzas bíblicas, pues se encuentran con una pared porque son dos cosmologías distintas. Ellos tienen otra visión del mundo. Entonces, el impacto con las nuestras acá. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, ellos se vieron abocados a coger parte de la oralidad y de la tradición maya, mezclarla con el Apocalipsis del Evangelio y sacar unos textos, una representación, por ejemplo, del Popol Vuh, hecho por allá en el 1500, en donde hay una excelente mezcla de culturas mesoamericanas con elementos del Apocalipsis, y de esa manera se pudo hacer la penetración cultural que posteriormente ocurre. Por esa razón, si yo me voy al origen de dónde está el cuento, pues uno diría, hombre, difícilmente puedo decir que al menos siquiera tú nacieron maya, como lo dicen los mayas actuales. Muchos de los sacerdotes mayas están diciéndole al mundo, mire, eso es falso, eso no existe, nosotros hablamos de planos de conciencia. Bueno, muy interesante. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Buenas noches, doctor Becerra. Poncho, buenas noches. Gran estudioso de la astronomía, ¿no? Doctor, hay dos planetas que dicen que si se están acercando mucho a la Tierra o que si nos llegan a pegar a la Tierra, pues nos destruyen. ¿Usted nos puede hablar del Nibiru y el Columbus? Sí, señor. Esos son dos planetas que también de igual manera han venido fomentándose dentro de todas estas teorías catastróficas de destrucción del planeta. El primero, Nibiru, surge de una interpretación que hace un historiador económico que es el doctor Zacarías Sitchin, interpretando algunas tablas cuneiformes de Persia y de Caldea. Él entiende, de acuerdo con la cosmología caldea, que llegan unos seres extraterrestres, los Anunnaki, que vienen de un planeta que se llama Nibiru, que supuestamente orbita alrededor del Sol,
que pasa cada 3.600 años y que es el responsable de todas las situaciones que hay. La verdad es que la astronomía en este momento ha demostrado que eso es completamente falso. Y es completamente falso porque los planetas del sistema solar, hoy tenemos 8, más 2 planetas enanos, más 6 candidatos a planetas enanos de menos de 1000 kilómetros que están supremamente alejados. Y sencillamente lo que está allí. De hecho, astronómicamente ya se predice, ahí sí, de que posiblemente podamos tener 70.000 planetoides no mayores de 1000 kilómetros de diámetro en lo que llamamos el cinturón de Kuiper que rodea al Sol. Pero no hay un planeta como se dice. Hercólogos todavía es más lamentable, y es lamentable primero que todo porque usted todavía ve el libro vendiéndose en las esquinas. Hercólogos fue el origen, la imaginación de un autor brasilero, Heraclio Maes, que se comunicaba con un espíritu que se llama Ramatiz, espíritu que le dijo a él que iba a venir un planeta rojo que tiene es 8 veces más grande que Júpiter y que está en un sistema solar que se llama Tilo, y que ese sistema solar se acerca a la Tierra y que al acercarse a la Tierra cada 10.500 años entonces produce las grandes catástrofes que tenemos dentro del planeta. De hecho, Hercólogos ocasionó que la luna, una de las lunas de Hercólogos, se chocara con un planeta que existe en el sistema solar y gracias a eso se formó la Tierra. Hay 2 científicos en la NASA colombianos, el doctor Raúl Cuero, que es de acá del Valle de Buenaventura, y una doctora Ocampo barranquillera. La doctora Adriana Ocampo. ¿Cómo se llama? Adriana Ocampo. Adriana Ocampo. Yo le decir que algún día el Sol iba a desaparecer, que el Sol tenía un término de tiempo en el cual, y que sin el Sol no podríamos sobrevivir en la Tierra. Entonces que habría que buscar otros planetas para los habitantes que quedaran aquí. ¿No será que el Nibiru y el Columbus serán uno de esos planetas que si no se estrellan, el que le va a dar asilo a los sobrevivientes de esa época? Bueno, si existieran. La verdad es que en este momento, a nivel de las observaciones que se están haciendo con satélites artificiales, específicamente el Kepler, estamos haciendo una búsqueda intensiva de planetas en varias regiones del espacio. Al día de hoy se han descubierto cerca de 1.232 planetas extrasolares, de los cuales ya confirmados hay más o menos unos 400, y de ellos aproximadamente 3 comparten características parecidas al de la Tierra. Esos son hechos científicos probados y demostrados. Cuando el Sol cumpla su ciclo, más o menos dentro de unos 2.500 millones de años, comenzará a crecer y se convertirá en una supergigante roja que incluso posiblemente se engulla a los planetas como Mercurio, Venus y la Tierra. De pronto alcanzará a afectar a Marte. Luego se va a contraer y se convertirá en una enana roja, y así seguirá seguramente por unos 2.500, 3.000 o 5.000 millones de años más, mientras se apaga y se convierte en un cuerpo oscuro. Obviamente falta muchísimo tiempo. Seguramente antes de eso, el hombre habrá, en su necesidad de investigación y su curiosidad propia, seguramente habrá ido a visitar otros mundos, y seguramente habrá tenido la tecnología para haber hecho una terrificación, entre comillas, de Marte, o sea, volver habitable planetas como Marte, o lunas como Europa, que contienen agua en cantidades importantes, o lunas como el propio Titán en Saturno, que tienen condiciones muy propicias para el desarrollo de procesos de vida. ¿Por qué le dan tanta importancia al todo lo de los mayas? Por una razón muy sencilla: el ser humano necesita enemigos naturales, y como no los tiene, entonces se los busca. Es muy fácil, desde épocas pretéritas, que siempre tengamos unas personas que tienen relación con lo divino. Entonces tenemos los chamanes, tenemos los sacerdotes, tenemos los gurús, tenemos cualquier cantidad de personas que dicen tener una relación directa con energías o cosas que no conocemos. Y eso es muy atractivo, porque lo que no conozco y yo no lo sé, y si alguien lo sabe y me lo puede explicar, es muy bueno. Por eso la misión de la ciencia es llevar el conocimiento a las personas. Eso es lo que hacemos en Cali con el Grupo de Astronomía, es llegar a la gente. El problema de los mayas es cíclico. Ahora es porque los mayas tienen 2 números sagrados, 2 números importantes, el 13 y el 20.
Entonces en 1999 usted vio aquí en Colombia un programa que hicieron sobre la cultura maya, donde claramente se dijo que nos quedaban 13 años para que cambiáramos, para que hiciéramos todo, porque íbamos a cambiar y se iba a acabar este mundo. Y ese programa en esa época generó una gran expectativa en Colombia, porque supuestamente venía de los mayas, que supuestamente era una cultura muy avanzada. Pero cuando tú te vas al interior te das cuenta que eso lastimosamente son malas interpretaciones de hechos históricos y malas interpretaciones y visiones de personas que han recurrido a fuentes que no son muy claras. Si yo me voy a donde salió el tema de los mayas, me voy a Argüelles, un estudioso mayístico, esotérico de Guatemala, que basa su visión en un tema espiritual, y a partir de ahí los arqueólogos le han caído y han llegado a cometer el error de interpretar erradamente las pictografías. Ahora están un poquito preocupados porque acaban de descubrir una pictografía, un sitio de reunión ceremonial de los escribas mayas, donde acaban de encontrar eventos o predicciones en el año 7160 de nuestra era, en el año 5200 de nuestra era, y eso obviamente tumba cualquier predicción que se tuviera del 21 de mayo. Lo que ocurre es que es una gran industria, eso produce plata, infundir miedo produce plata. Así como en el año 99 el mundo se acababa y vendió libros, pues en esta época canales muy prestigiosos de la televisión por cable se dedicaron a especular sobre el tema y a vender, y han vendido mucho. Es más, se hizo una ambientación de 6 meses para luego producir una película de cine como es 2012, en la que supuestamente el mundo se acaba en un terremoto, específicamente la ciudad de Los Ángeles, y eso fue la película más taquillera de la historia. Luego lo que uno mira es que detrás de todas esas cosas, lastimosamente, lo que existe es un abuso de la ignorancia para generar mercado, bueno, por alineaciones planetarias. Pero doctor, poderlo entrevistar antes de mayo del 2013, es que muchas gracias. Exactamente, y Poncho, gracias por el programa. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, eventos en la astronomía para el 2013. Víctor Hugo, pues ya en esta parte queremos saber qué peligros podrían existir reales, digamos, para el planeta. Bien, los peligros que tenemos hoy, que son reales y que pueden estar demostrados, son los peligros derivados del hombre. Está claro que la intervención del hombre en el planeta y la depredación que está sufriendo puede conducir a muchísimos fenómenos. El primero, el agotamiento de los recursos naturales por una mala aplicación, por ejemplo, del agua. Y seguramente en el próximo siglo podemos tener guerras por agua o guerras por alimento, porque hay muchas zonas que están quedándose sin la posibilidad de generación de estos recursos. Lo segundo son las enfermedades. La verdad es que hoy el riesgo biológico es supremamente alto, tanto por la misma situación de depredación de natura, como por el hecho de las armas químicas que muchos países de manera irresponsable se están inventando. Ya hemos tenido pandemias como la ocurrida en 1918, con la famosa gripe española, o la SARS, finalmente de Asia, que logró ser controlada, o la famosa H1N1, que también inclusive nos afectó aquí en Colombia recientemente. Ese tipo de enfermedades, aunado a unas malas condiciones de bienestar de las personas, puede conducir a que el cuerpo humano se vea más expuesto a ese tipo de situaciones en lo que va a ser los próximos años. Desde el punto de vista astronómico, siempre existirán los mismos peligros que siempre han existido desde los 4.500 millones de años que tiene este planeta. La posibilidad de que nos choque un asteroide, por lo menos hoy se tiene controlado de que Apophis posiblemente en el 2029 se acerque. El año pasado uno que se acercó pasó rasante al planeta. Ese es un riesgo que algún día puede ocurrir, pero que no se puede prever, y hoy hay estudios muy avanzados como la NIAR que buscan objetos cercanos para evitar y poder controlar hacia el futuro ese tipo de peligros. El hecho de que mañana estalle una estrella, una supernova cercana a nosotros, pues hasta ahora la astronomía ha visto que nuestro entorno no tiene estrellas de ese tipo, pero pues algún día pudiera llegar a estallar alguna y pudiera generar algún problema si fuera cercana. Pero vuelvo, insisto, es el manejo. Y en cuanto al famoso tema del Sol, que fue dado justamente por la película 2012, en el sentido de que una gran llamarada del Sol nos iba a barrer, la verdad es que el fenómeno de manchas solares tiene ocurrencia cada 11.2 años. Bueno, pero ya en este año, en el 2013, ¿qué fenómenos astronómicos relevantes van a existir en el planeta?
Pues a ver, vamos a tener Eclipses unos eventos o- astronómicos no muy determinantes para nosotros, porque van a haber algunos eclipses parciales de luna, va a haber un eclipse anular de sol que va a ser muy bonito, pero no lo vamos a ver en Colombia, pero vamos a tener dos eventos excepcionales que vale la pena disfrutarlos porque realmente en los últimos 50 años por lo menos no hemos tenido la opción de ver unos eventos tan hermosos como los vamos a tener. El primero es que vamos a tener el cometa C2011L4 Pantars, así se llama en la clasificación técnica, que va a ser muy brillante y lo vamos a poder ver en su máximo el día 11 de marzo. Va a ser un cometa que se va a ver a simple vista, va a ser muy bonito, muy brillante y vale la pena. Aquellos que no vieron el Halley tienen la posibilidad ahora de mirar un buen cometa. Pero el cometa histórico, Con el que su cola, yo sí vi el seguramente Halley. con su colita, pero el que sí va a ser de recuerdo histórico y para tomarse la foto con él, va a ser nada más y nada menos que el cometa Elison, el C2012S1. Eso quiere decir que fue descubierto este año. Elison va el día 29 de noviembre del año 2013 va a tener una magnitud de menos 9.3. Eso significa que puede llegar a ser supremamente más brillante que el planeta Venus, un poquito menos que la Luna, va a ser supremamente brillante. Y esa brillantez y esa cola va a ser un espectáculo que seguramente muchos no van a olvidar. Y lo vamos a ver en Colombia. Y lo podemos ver en todo el mundo, porque vamos a estar más o menos visible, lo vamos a tener aproximadamente a simple vista, lo vamos a estar viendo durante el mes de noviembre y se nos va a extender con visibilidad más o menos hasta enero del 2014, pero el máximo en noviembre, o sea que ese espectáculo no hay que perdérselo. Y ya saben la realidad científica sobre todas estas cosas y que definitivamente hemos caído en manos de las personas que quieren ganarse un billete simplemente sembrando el pánico entre la gente. Las películas, los libros, todas estas cosas del internet y bueno, las predicciones mayas pues simpáticas, es decir, son para escribir seguramente una telenovela. Y pues lo que sí vale la pena es ver lo que va a pasar con los cometas. Eso sí, y para eso tenemos que estar vivos. Entonces, pues ya se nos termina este año. A ustedes, muchísimas gracias, Víctor Hugo, y a ustedes Muchas gracias. un muy buen feliz año. ¿Verdad que sí? Que lo disfruten muchísimo el 31. Ángela, gracias.